Guillermo Ortega Ruiz. En Informativo NTR. Entrevista. Saludo con gusto a César Israel Damián, diputado del PAN. Gracias por estar aquí, bienvenido. Qué gusto saludarte y estar con todo tu auditorio. Diputado, fue aprobada en la Cámara de Diputados la ley contra la extorsión. Antes de entrar en particularidades, dame tu opinión general sobre esta ley. Bueno, Guillermo, por un lado sí hay que celebrar esta aprobación porque es un problema muy serio en el que nos han metido los malos gobiernos de Morena después de estos 7 años de fracaso rotundo en la estrategia de seguridad, en donde hemos registrado la cifra más alta de la extorsión y que la extorsión ya se volvió una epidemia porque no es nada más las que cometen las personas a través de llamadas telefónicas desde penales, es la extorsión, el cobro de piso, y es la extorsión también a manos de servidores públicos, de los ayuntamientos, a cambio de permisos y demás. El PAN, pensando siempre en las familias, presentamos una iniciativa para tener esta ley desde el 17 de septiembre y se sumó la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, presentada apenas el 8 de octubre, que tienen algunos puntos de contacto y que hoy estamos discutiendo. No obstante, necesitamos todavía mejorar algunos aspectos de esa ley y por otro, necesitamos dotar de presupuesto a la Secretaría de Seguridad para que haya realmente una estrategia. De poco nos va a servir tener una ley si no hay voluntad de implementarla y si no hay dinero con el que se pueda llevar a cabo. Es claro que el delito de extorsión se ha desbordado en el país, afectando a cada vez más personas. Pero te pregunto, ¿la ley aprobada corresponde al enorme desafío que representa este delito? Me parece, Guillermo, y por eso hemos estado presentando una serie de reservas para mejorarlo, y estamos en plena discusión. Lo que ya se aprobó es una buena base para tratar de homologar a nivel nacional toda la regulación para combatir la extorsión. Sin embargo, necesitamos penas más severas. Y te pongo el caso de la ley que está planteando la pena mínima de 6 años a quien comete extorsión. Mientras que en mi estado, en Baja California, la sanción mínima son 7 años. En Guerrero, la sanción mínima son 15 años. Entonces, pareciera que desde el gobierno de Morena lo que quieren es bajar las penas, cuando lo que necesitamos es incrementar las penas, porque es un delito, la extorsión, muy, muy sensible, que genera miedo, psicosis en las familias, que trunca sueños de quienes quieren abrir un negocio, porque la extorsión afecta a las carretas de tacos en diferentes lugares del país, a los que quieren salir adelante, y es un delito que debe de ser considerado grave y que merita una sanción fuerte. Diputado César Israel Damián, las quejas y denuncias contra la extorsión se acrecientan día por día, a pesar del temor de los afectados para denunciar para evitar represalias. Muchos mexicanos pagan una doble y hasta triple tributación, le pagan los impuestos a Hacienda, pero también le pagan el llamado derecho de piso a los delincuentes o a las autoridades municipales. Te pregunto, ¿esta ley ataca el problema de fondo? Sí, Guillermo, sí le estamos dando las herramientas al gobierno. No hay pretexto a partir de esta aprobación de esta ley para que el gobierno diga que no puede hacerle frente a este fenómeno. Pero eso significa también que el gobierno tiene que romper su pacto con la delincuencia organizada, su pacto de impunidad, porque para que la delincuencia organizada cobre impuestos, haga este cobro de derecho de piso, significa que hay colusión del gobierno, lamentablemente. Y eso lo estamos viendo en muchos estados, en Tijuana en particular, como lo describes, Guillermo, personas que están vendiendo tacos en una carreta tienen que pagar los permisos legales del ayuntamiento, pagar el cobro de piso que le exige la delincuencia organizada y además la extorsión de los servidores públicos del ayuntamiento que van y amenazan con clausurarlo si no les dan un dinero de manera semanal. Entonces sí, las familias desafortunadamente están pagando 3 veces algo, y de hecho que no deberían pagar. Y el delito que están cometiendo las familias es querer salir adelante, querer sacar adelante a los suyos por la vía legal. Y eso no es justo, eso no se vale, y para eso es precisamente esta ley. Pero necesitamos que el gobierno se comprometa a ejecutarla de todos los recursos y rompa su pacto con la delincuencia.
Diputado, ¿qué le falta y qué le sobra desde tu punto de vista a la ley contra la extorsión? Guillermo, por una parte, lo decíamos al inicio, necesitamos incrementar las penas, necesitamos sanciones más severas y no bajarlas como lo está haciendo el gobierno de Morena. Necesitamos incrementar la pena. Y por otro lado, necesitamos mejor coordinación entre las autoridades, entre las instituciones de seguridad, de procuración de justicia, de impartición de justicia en todos los órdenes de gobierno. La propuesta que hicimos como Partido Acción Nacional y que hemos estado discutiendo para que se incorporen como modificaciones van en ese sentido. Facilitar el intercambio de información, facilitar la elaboración de estrategias y la coordinación de acciones para atacar este problema, para atender las causas y evidentemente para prevenirlo y en su caso para sancionarlo. Eso está carente del proyecto que llegó por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y no se ha incorporado todavía en el dictamen. Nos queda un rato más de discusión. Esperemos que la política buena prevalezca y que se pueda mejorar este proyecto de ley. Si no, lamentaré pues que se apruebe este proyecto todavía con deficiencias, pero reitero que no va a haber pretexto alguno para que el gobierno atienda de fondo el problema que tanto nos afecta. Diputado César Israel Damián, la ley quedará aprobada con sus defectos y virtudes. ¿Qué habría que hacer adicionalmente para proteger a los ciudadanos del delito de extorsión? Me parece, Guillermo, que debemos de hacer una muy buena campaña de difusión para que los ciudadanos tengan confianza en la autoridad y puedan acudir a denunciar con toda la certeza de que se les va a proteger. Hoy el delito de extorsión en la mayoría de los casos no se denuncia, porque hemos visto cómo matan al líder de los limoneros en Michoacán, vemos cómo amenazan a jóvenes que trataban de emprender en Ensenada, y así hemos conocido muchos casos de gente que ha sufrido represalias. Necesitamos que se reconcilie pues el gobierno con las familias, se ponga a las familias en el centro, se genere esta confianza, pero eso no va a suceder, Guillermo, solo con la aprobación de una ley. Eso va a suceder cuando el gobierno se dedique a gobernar y no a ser tapadera de los delincuentes ni comparsa de la delincuencia organizada. Con base en lo que hemos platicado, te pregunto, ¿se queda corta la ley ante la gravedad que ha cobrado el delito de extorsión en el país? Me parece, Guillermo, que debemos de hacer una muy buena campaña de difusión para que los ciudadanos tengan confianza en la autoridad y puedan acudir a denunciar con toda la certeza de que se les va a proteger. Hoy el delito de extorsión en la mayoría de los casos no se denuncia, porque hemos visto cómo matan al líder de los limoneros en Michoacán, vemos cómo amenazan a jóvenes que trataban de emprender en Ensenada, y así hemos conocido muchos casos de gente que ha sufrido represalias. Necesitamos que se reconcilie pues el gobierno con las familias, se ponga a las familias en el centro, se genere esta confianza, pero eso no va a suceder, Guillermo, solo con la aprobación de una ley. Eso va a suceder cuando el gobierno se dedique a gobernar y no a ser tapadera de los delincuentes ni comparsa de la delincuencia organizada. Con base en lo que hemos platicado, te pregunto, ¿se queda corta la ley ante la gravedad que ha cobrado el delito de extorsión en el país? Lamento, Guillermo, que efectivamente lo que estamos discutiendo por la necedad y la ceguera de Morena se está quedando corto. Necesitamos ir un paso más allá, porque como bien lo dices, no pensemos en las grandes empresas o las grandes familias. Pensemos en las familias que están tratando de llegar al fin de la semana, ya ni siquiera al final de la quincena, y que están tratando de salir adelante día con día. Y ellos son los que son víctimas de la extorsión y los que más lo sufren. Tiene muchas modalidades. Esta ley intenta hacer un buen paso en un sentido correcto. Está la propuesta de Acción Nacional, que es mucho más robusta y que busca atender todas las dimensiones, dar todas las herramientas y generar toda la coordinación. Hoy tendremos un proyecto a medias, pero no habrá pretexto para que el gobierno atienda y en un año o menos tengamos extorsión cero. Ojalá, por el bien de México y por el bien de las familias, que alcancemos esa meta. Las herramientas estarán, eso es lo que pidió el gobierno. También escucharon lo que se propuso de Acción Nacional. Esperemos, pues, lo mejor para las familias mexicanas y ojalá logremos erradicar este delito.
Diputado, suele ocurrir que se aprueban leyes importantes como esta contra la extorsión, pero no se les asignan recursos suficientes para ponerlas en operación. Esto me lleva a preguntarte, ¿habrá los recursos necesarios para la ley contra la extorsión? Lamento, Guillermo, que como bien lo dices y así lo menciona el proyecto, no se darán recursos adicionales para esta ley. Así lo dice claramente, no habrá más recursos para esta ley y lo lamento mucho porque además entraremos en los siguientes días a la discusión del presupuesto de egresos del siguiente año, en donde viene un recorte de 10,000 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad. Le estamos dando tareas nuevas, como la creación de un centro de atención a las denuncias en materia de extorsión. Se tiene que crear este centro. No solo no se les está dando un peso más, se les está quitando 10,000 millones de pesos. Y eso debería ser indignante porque en materia de seguridad no estamos para regateos, no estamos para disminuir. Necesitamos invertir con todo, en lugar de que se vaya el dinero a los caprichos presidenciales y seguir gastando en un tren que se descarrila, seguir gastando en una aerolínea que no es rentable. Necesitamos llevar el dinero a los mexicanos a donde más lo necesitamos, que es seguridad. Y ahora que hablas del presupuesto de egresos para el próximo año, comparte con nuestro público tu opinión sobre lo que será el gasto de los recursos públicos en 2026, diputado. Mira, Guillermo, de verdad, este gobierno está gastando más de lo que tenemos y eso siempre acaba mal. En una casa no podemos gastar más de lo que no tenemos. En una economía familiar eso es por demás irresponsable. El siguiente año tendremos más deuda, llegaremos al doble de la deuda que teníamos antes de que llegaran estos gobiernos de Morena. Pero fíjate lo irónico, Guillermo, y que lo sepa tu auditorio, vamos a ir al banco a pedirle 1.6 billones de pesos de deuda, solo para ir a pagar 1.6 billones de pesos de intereses de la deuda que ya tenemos. Entonces es absurdo irle a pedir dinero al banco para que le paguemos esa misma cantidad de intereses. Es evidente que no hay ese dinero y que tendríamos que entrar en un rediseño del presupuesto, cosa que lo tendremos que abordar la siguiente semana, pero que auguro que no ha prevalecido la política buena, esta política donde nos crecemos los mexicanos en las diferencias, porque lo que tiene que estar en el centro, lo reitero, son las familias y no los caprichos del gobierno. Pues con esto nos quedamos. César Israel Damián, diputado del PAN, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Guillermo, estoy a tus órdenes y las de tu auditorio. Hasta pronto, diputado, muchas gracias. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.